¿Ya lo tienes conmigo? Lucas capítulo 8, verso 41. Si tienes tu boletín, yo te voy a pedir que lo abras, porque en medio del boletín tienes el bosquejo del estudio de hoy día, ¿sí? Siempre tienes una columna para tus notas. Así que todo lo que ves allí pretendemos estudiarlo el día de hoy. Bien, pues vamos a leer desde el versículo 41. ¿Lo tenemos? Lucas 8, 41, y dice así. Entonces vino un varón llamado Jairo. ¿Cómo se llama? No te olvides, porque vamos a repetir ese nombre como 80 veces. Vino un hombre llamado Jairo, que era principal en la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Verso 42. ¿Por qué? Porque tenía una hija única. Mira, una sola hija. ¿Cuántos acá tienen solo un hijo? Mechita tiene un solo hijo, ¿no? Allá también un solo hijo. Un hijo, no, un solo hijo nada más. Hombre o mujer. Pues él tenía una sola hija, ¿no? Juan también tiene una sola hija. Correcto. Yo tengo dos, así que no califico. Pero tener un solo hijo es todo un riesgo, ¿no? Dice que antaño los hombres las parejas tenían 10 hijos, 12 hijos. Algunos que pensaban muy jóvenes tenían 14 hijos, 16 hijos. ¿Y por qué tantos? Por si acaso se muere uno, dice, ¿no? Qué crueles. Es que antes la natalidad no era tan segura como ahora, ¿verdad? Pero bueno, tenemos nosotros que Jairo estaba preocupado porque tenía una sola hija que tenía ¿cuántos años? 12 años. Y que se estaba muriendo. Miren, y mientras iba, ¿quién iba? Jesús iba con él, porque él le dice a Jesús y Jesús iba, dice, ok. La multitud le oprimía. Evidentemente, entre todos estaban oprimidos. Verso 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Esto fue un milagro, ¿verdad? Gloria a Dios. Verso 45. Entonces Jesús dijo, hey, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos dijeron, yo no, manan. Todos decían no. ¿Ok? Dijo Pedro, entonces, y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime, y tú dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando. ¡Wow! ¿Cómo vino ella? Temblando, ¿no? De miedo. ¿Qué podía hacerle este hombre? ¿No? Vino temblando y postrándose a sus pies, como lo había hecho Jairo, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo a esta mujer, hija, mira qué bonitas palabras. ¿Cómo le dice? Hija. Qué lindo, ¿no? Porque él le va a decir, ¿cómo te atreves a tocarme? Yo que soy el ungido del Señor. ¿Qué te toca? ¿No? Encima tú que estás con flujo, contaminada, y ¿cómo se ocurre tocarme? No, desastre. Pues a veces tenemos nosotros esa impresión, ¿no? Yo soy demasiado espiritual y entonces que nadie me toque, que nadie me diga nada, ni que me molesten porque me irrito y pierdo mi santidad, ¿no? Y por ahí dicen algunas mujeres casadas, ni siquiera estoy en la intimidad con mi esposo porque si no me quita la santidad. ¿De qué estás hablando, no? Pues es interesante que Jesús le dice, hija, tu fe te ha salvado. Y luego, ¿qué le dice? Ve en paz. Qué linda frase. Yo subrayaría esto en mi Biblia. Si te han prestado, no la subrayes porque no es tu Biblia, pero si es tu Biblia, subráyalo, porque es una frase preciosa y sale de los labios del Maestro, de Jesucristo. Imagínate que Jesús te vea a los ojos y dice, Jesús, estoy con tosecita, ¿no? Sáname, por favor, y te sana, y luego te dice, hijo, hija, ¿no? Tu fe te ha salvado. Anda, ve en paz a tu casa y abrígate en la noche. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga. ¿Cómo se llamaba el principal? ¿Recuerdan? Jairo, ¿no? Uno de la casa de Jairo vino a él, ¿no? Y le dijo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¡Guau! Esto debió romperle el corazón a este hombre. Versículo 50, pero mira otra vez lo que pasa con Jesús. Dice que Jesús, oyéndole, le respondió, no temas, Jairo, ¿verdad? Cree solamente y tu hija será salva. Entrando en la casa,
no dejó entrar a nadie consigo, sino solamente a Peter, ¿está bien o no? Bueno, acá dice Pedro, a Jacobo y a Juancito, y al padre y a la madre de la niña. Acá tenemos al matrimonio. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloren, no está muerta, sino que duerme. Hey, acaban de decir oficialmente que se ha muerto, y viene este señor que se dice maestro y se burla de nosotros. ¿Cómo que está durmiendo? Si literalmente sabemos que ya no respira, el corazón ya no late. Por eso es que dice aquí, se burlaban de él, versículo 53. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Versículo 54, mas él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Dice que el que regresa de los muertos viene con hambre, no sé por qué. Y algunos no regresan de los muertos, igual tienen hambre. Y otros están muertos de hambre. Eso no es 2 milagros. Uno, la sanidad de alguien que puso su fe, y la otra, Jesús ejercita su fe sobre esta mujer y el espíritu regresa. ¿No es maravilloso? En un solo evento, en un solo día, 2 eventos extraordinarios. ¿Alguna vez Dios ha tocado tu corazón? ¿Dios ha tocado tu vida? Vamos a ver lo siguiente. Vamos a hablar hoy día sobre las familias, sobre los padres, sobre los hijos. Nuestras familias hoy en día sufren una crisis terrible, que nos toca enfrentar en nuestra época, que no se ha enfrentado en ninguna otra. El hombre cada vez quiere ser más independiente y alcanzar sus metas y lograr sus propios objetivos. ¿Hay algo de malo en eso? ¿Verdad que no? Oh, yo quiero lograr mis objetivos, quiero trabajar, quiero estudiar, quiero ir a la universidad, no tiene nada de malo. El problema es cuando quieres hacer eso sin Dios. Cuando dejas a Dios de lado, ¿ok? Y no permites que Dios se involucre en tu vida, ¿ok? Que Él es lo más importante para ti. Y descuidas, al hacer esto, algo que Dios te ha dado como una joya preciosa, tu familia. En pos de proveer para tu familia, abandonas tu familia por el trabajo. Muchos padres creemos que si solo traemos dinero a la casa, es suficiente y merecemos respeto porque yo estoy trayendo el pan acá a la casa. ¿Alguna vez han escuchado esa frase o no? A mí me respetas porque yo acá traigo el bitute, yo traigo la comida aquí, ¿no? Que si tan solo ponemos un techo seguro, comida y educación al alcance de nuestras familias, creemos que es todo lo que tenemos que hacer. Pues si aprendiste esto en casa de tus padres cuando eras niño y ahora lo haces, entonces déjame decirte que estás calificando como ahora se están determinando a estos padres. ¿Sabes cómo se le llaman? Padre ausente. Así se le dice. Es el papá que está en casa, pero llega a las 11 y se va a las 5 de la mañana. Y el domingo duerme todo el día porque tiene derecho a descansar. Día del Señor, sí, el Señor papá que está durmiendo. No es el día del Señor en la iglesia. Padre ausente. Déjenme leerles por favor algo que está en el periódico, el diario La República. ¿Me permiten leerles esto? El tiempo que los padres dedican a la formación de sus hijos se viene reduciendo, dice un especialista, cada vez más debido a varios factores. Entre ellos, el exceso de trabajo. Pensar en darles un futuro mejor hace que los progenitores pasen más horas en su centro laboral o salgan a trabajar fuera del país para tener una mejor remuneración. Según una encuesta hecha por trabajos.com, realizado a 2.300 personas, el 44%, que es casi la mitad, ¿ok?, de los peruanos siente que sus papás estuvieron ausentes durante su niñez. La causa principal fue cantidad de tiempo que le dedicaron al trabajo. Otro 34 y 22% van diciendo que entre que sí estuvieron y no, y los otros que sí estuvieron. Es decir, casi la mitad de peruanos está comenzando a tener este efecto dentro de su propio hogar. ¿No es cierto que los trabajos han cambiado? Yo me acuerdo que antes entraba a las 7, 8 de la mañana y salía a las 4 o 5 de la tarde. Ahora entro a las 7 de la mañana y si me voy a las 5 o 6, aunque sea mi horario, me ponen el ojo redondo, ¿no? El ojo cuadrado. Ah, ¿te vas? Muy bien, vete nomás, no hay problema. Atrás de tú hay como 10. Sí, a la puerta está abierta, ven nomás, no te preocupes. Los trabajos han cambiado.
Ya no es como antes. Encima yo te voy a pagar. Ah, qué bueno, te pago con tiempo. Yo quiero plata, ¿no? Si tú me vas a pagar, no me pagues con horas, págame con dinero. No, te pagamos con tiempo. Bueno, la situación ha cambiado mucho, es verdad. Pero miren lo que dice, la presencia del padre en la formación de los hijos es fundamental para su desarrollo emocional. A diferencia de la madre, el papá es el que da la imagen de autoridad y brinda seguridad y protección al sistema familiar. ¿Sabías eso? Todos tenemos el concepto, pero los especialistas lo dicen, la Biblia lo dice. Y nosotros los hombres a veces simplemente lo sacamos del cuadro y la que asume un rol de autoridad en la casa muchas veces es la mamá. Sí, la mamá es la que manda, dicen muchas veces, ¿no? Esto lo sostiene una señora llamada Janet Oliveros, que es una directora de un centro aquí en el Perú. Dice ella, la especialista sostiene que el niño o la niña que no recibe el amor de su padre tendrá muchas dificultades en su conducta. En el futuro será una persona primero, insegura. Segundo, desafiante. Tercero, con actitud irritable, intolerante. ¿Conoces algún joven así? Tal vez papá no pasa mucho en casa. Y si tienes tus hijos pequeños, te sugiero que dediques tiempo a tus hijos, ahora que todavía están en casa. Cuando levanten alas y se vayan, tal vez ya sea muy tarde. ¿Ok? Ella explicó al detallar que estas actitudes pueden llevar a problemas sociales, como la delincuencia, pandillaje, incluso consumo de drogas. Para muchos peruanos es importante no repetir la misma experiencia que hicieron con ellos, con sus hijos. Cortar ese ciclo y equilibrar tu trabajo con tus hijos. Tu trabajo es importante, evidentemente lo es. Es importantísimo, pero no más importante que tus hijos. ¿Y cómo lo sostengo? Entonces busca el equilibrio. Ora, pídele a Dios dirección, cambio de trabajo, cambio de turno, que te haga caer en gracia, que trabajes menos y te paguen más. ¿No sería una bendición? ¿Puede pasar o no puede pasar? Pero ¿por qué no? Si tenemos un Dios que todo lo puede. O por último, hermano, hermana, ¿por qué no haces tu propio negocio? Trabajas siempre para otro. Tienes la capacidad para hacerlo. Bueno, solo piénsalo. Así que hoy vivimos tiempos donde la figura paternal se hace indispensable. Muchas de las crisis de familia hoy día son el producto de hogares, como se le dice, monoparentales. No son que hay mono en la casa, ¿verdad? Monoparentales. Entonces, cuando solo existe una figura de autoridad en el hogar, sea el padre o sea la madre. Y por lo general, el padre desaparece de la casa. Y casi siempre el hijo se despierta y escucha la voz dulce de mamá que dice, ¿qué dice la mamá a las 6 de la mañana? ¡Levántate! Ya mamá. Y en eso se escucha ¡pa! ¡Pum! ¡Pa! Y uno de hueteado, ¿no? Así son nuestras dulces madres, ¿amén o no? Que Dios las bendiga mucho. Pero la Biblia nos presenta ejemplos de padres y sus conductas tales como, por ejemplo, ¿quién recuerda a Noé? Lo tienes ahí en tu boletín, ¿ah? Noé. ¿Cuál fue la característica de este Noé como padre? ¿Sabes qué hizo Noé? Logró rescatar a su familia completamente. Dice la Biblia, 8 fueron salvados, solo 8 fueron salvados. ¿Amén o no? Así que Noé es un padre que se preocupó por su descendencia. Abraham se preocupó por su hijo Isaac. Ya cuando él era viejo, ya cuando había pasado todo y su fe había crecido, él se preocupó por darle una esposa. ¿Recuerdan? Los padres deben ser guías y consejeros de los hijos para hacer una buena elección de la futura nuera o yerno, ¿no? ¿Por qué le ponen nuera a las esposas de los hijos? Otros no sé. Algunos dicen porque no era. No sé si será por eso. La mamá siempre dice, no era. Y ahí se quedó el nombre. ¿Quién se acuerda de Josué? Josué y Caleb. En los últimos años de su vida, Josué hace una exhortación a la nación y le dice, ustedes sabrán que se van a ir en contra de Dios. Acérquense a Dios. Basta ya de vivir en mentiras con Dios y ustedes mismos. Arrepiéntanse, porque yo y mi casa serviremos al Señor. Eso es lo que dijo Josué. Y Josué sirvió con su casa. Un buen ejemplo de un padre que guía a sus hijos en las cosas espirituales. Job era un hombre intercesor. ¿Recuerdan? Él tenía hijos y todos sus hijos hacían fiestas y banquetes, pero invitaban al grupo 5, ¿no?
Y todos los meses había una jarana y botaban la casa por la ventana, la recogían por la puerta trasera y la volvían a meter. Y ellos hacían estas cosas. Pero dice que Job veía que sus hijos se divertían y al día siguiente él iba y oraba por ellos. Pedía a Dios por ellos por si acaso hubieran pecado. Tenemos a un padre intercesor. El quinto, David. David oró por su hijo Salomón, ¿recuerdan? Y la oración de David se hizo efectiva en Salomón. El hombre más sabio, el ser humano más sabio, aparte de Jesucristo, evidentemente, que sobrepasa a todos, ¿no? Mardoqueo, ¿ustedes recuerdan a Mardoqueo? Mardoqueo tenía una sobrina. ¿Quién sabe cómo se llama esta sobrina? Hasta una película hay de ella. Esther, ¿no? ¿Ustedes sabían que Mardoqueo era su primo? Pero evidentemente había una distancia de edades. Y cuando sus padres de esta mujercita mueren, él como adulto, ¿qué hace? La adopta. Padre adoptivo. Un padre adoptivo que supo criar a una hija que no había engendrado, que no había vinculado para que nazca, pero la crió como su hija. Y esta mujer se convirtió en una reina, que luego, ustedes saben, pudo salvar a toda la nación de una gran masacre que sucedía, ¿no? Y ustedes ponen eso en Esther capítulo 8. Josué, el séptimo de esta lista. No, José, perdón. El padre adoptivo ¿de quién? El padre adoptivo de Jesús. La historia de José es muy dulce, ¿no? José no quería nada, no quería infamarla, no quería difamar a María y por eso la dejó en secreto y se fue a dormir, tuvo un sueño, el ángel le habló, se despertó, oh maravilla, soy José, entonces regreso con María y colorín colorado. Dices, pero tú te has puesto a pensar todo lo que implicaba hacer lo que José hizo. En esa época que a las mujeres adúlteras las apedreaban, a que los hijos bastardos los tenían por menos, que a la mujer adúltera la tenían marcada con una X, José tuvo que, qué fea palabra, ¿no? Tuvo que tragarse todo eso, ¿no? Caminar por la calle con su esposa y por ahí escuchar murmullos. Ahí está el cocho, ahí está el cocho. Ese hijo no es suyo, ese hijo no es suyo. Y con Jesús caminando chiquitito por ahí. Ya hijo, ya no te preocupes, no le das caso, esos no. Buenos hombres, que no saben lo que dicen. Imagínate, la vida de Jesús tampoco fue muy sencilla. Él estaba calificado como un hijo bastardo. ¿Tú creías que Jesús nunca sufrió? Jesús sufrió mucho en su juventud. Mucho sufrió. Y se cree que papá José murió todavía siendo joven. Entonces él supuestamente se hizo cargo de la familia. Siendo muchacho, tenía que trabajar, ir a la sinagoga, tenía que cuidar a su casa, tenía que velar por sus hermanos. Jesús la pasó bien difícil y vivía en una ciudad muy pobre. ¿Ok? Tenemos a José entonces, otro típico personaje muy interesante. Pero hoy día veremos a otro padre, a uno un poco desconocido ante estos 7 grandes hombres de Dios. El ejemplo de la vida de este personaje que acabamos de leer. ¿Cómo se llamaba este principal de la sinagoga? Jairo, muy bien, ahí los que tienen buena memoria. Y en él descubriremos 5 características por las cuales pasaremos rápidamente por el texto que hemos leído, ¿ok? Son 5 características para padres que urgen hoy día. Si eres papá, toma apunte. Si quieres ser papá, toma apunte. Si te quieres casar, mujer, con un hombre para que sea papá, toma apunte para que se lo digas. Y si no quieres apuntar, abre tu boletín porque ahí están los apuntes. Vamos a revisar estos 5 características de Jairo, quien es descrito como uno de los jefes de la sinagoga. Esta sinagoga se encontraba en un lugar llamado Gerash, en un lugar llamado Decápolis. Ok, a comienzos del primer siglo. Y Jairo conoció a Jesús de Nazaret cuando él pasaba, él transitaba por esta zona. ¿Ok? Jairo tenía una hija de 12 años que estaba por fallecer cuando fue a buscar a Jesús, finalmente muere, ¿ok? Junto con Lázaro. ¿Recuerdas a Lázaro? ¿Sí? A otro personaje, la viuda de Naín, ¿conoces? En el Antiguo Testamento. Son 3 personajes en la Biblia que menciona que han resucitado. Y esta hija de Jairo es una de ellas. Vamos a ver las características. Primera característica. Quiero que veas en tu boletín y me digas cuál es la primera característica que dice allí. Jairo era un padre ¿de qué? Lleno de gozo, que se preocupaba por algo. Por las cosas espirituales. Vamos a ver el verso 41, ¿no? Lucas 8, 41. Entonces vino uno llamado Jairo, que era principal o también oficial de la sinagoga. Jairo, ¿sabes lo que significa Jairo? Jairo significa alegría o gozo.
Y más aún, en esos tiempos, los nombres básicamente definían el carácter de esa persona. Entonces tú has escuchado los pitufos, pitufo gruñón. ¿Y cómo es pitufo gruñón? Gruñón. Pitufo alegre, pitufo ¿qué hay? Pitufo vanidoso. ¿Cómo es pitufo vanidoso? Para con su espejito. Pues, esto es una imagen graciosa, pero en realidad en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento los nombres definían el carácter de la persona. Y si esto definía a Jairo, entonces, ¿tú cómo podrías ver a Jairo en la calle? Ajá, ¿cómo lo veías? Alegre, dice, gozoso. Tú veías a alguien, estabas comprando y alguien pasaba silbando, cantando, ¡hey! ¿Cómo estás, barrio? ¡Ah, la batería! Estaba cantando un salmo, estaba alegrando a la gente, decía, no estés triste, ponte alegre, hermano, vamos a caminar juntos. Y él era gozoso. Así que podemos definir a Jairo como alguien gozoso. Ahora, dice que este hombre alegre, era principal o oficial de la sinagoga. ¿Qué cosa es un principal? Era una persona que estaba a cargo de oficiar adoración, ¿sabías? Así que él no era un asistente a la sinagoga, sino era el quien dirigía la adoración en la sinagoga a los hombres. En este caso, en la sinagoga de Capernaum. Y al ser un líder clave de la sinagoga, él era muy respetado por la comunidad que estaba a su alrededor. Y recuerden que en ese tiempo los fariseos, que eran tan feos, andaban con los escribas y habían puesto una valla contra Jesús. No pasaban, no le pasaban a Jesús, ni los escribas ni los fariseos. Yo recuerdo en Lucas 5:21 que dice que ellos cavilaban en sus corazones. ¿Qué se ha creído este que está hablando así? Solo Dios puede sanar. Ellos odiaban a Jesús. ¿Ok? Así que probablemente Jairo era uno de aquellos que tenía a Jesús por menos. Y además, él, al intentar ir a buscar a Jesús para sanar a su hija, se estaba poniendo en riesgo, él mismo se estaba poniendo en riesgo de poder perder su posición. ¿Ok? Así que Jairo era un anciano, ¿ok? Responsable de la dirección del culto, asignación de obligaciones y de promover la adoración del Señor en el culto. ¿Te puedes imaginar a Jairo en su casa? ¿Cómo habrá sido Jairo en su casa? Si era alegre, encima era el que dirigía las alabanzas, encima era alguien que conocía las escrituras. Yo creo que él era una persona piadosa que buscaba a Dios. Y él tenía que hacer lo que decía la ley. Si puedes, me acompañas, si no me escuchas en la lectura, en Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 4 al 9. Esta demanda es de Dios para la nación de Israel. Esta demanda es de Dios para Jairo. Y escuchen, Deuteronomio 6, 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿No es este un gran mandamiento? ¿Qué está pidiendo Dios? Que Él sea adorado ¿sobre qué? Sobre todas las cosas. Y que tú pongas toda tu vida, todo tu corazón, toda tu fuerza para adorarle. Eso es lo que Dios está pidiendo. Una vez que entiendes esto, voy al versículo 7 de Deuteronomio, dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Es decir, ¿cuándo tiene que hablar con sus hijos acerca de Dios y de la ley? Todo el tiempo, o sea, te levantas, hijo, mira, Dios es maravilloso. Ya, papá. Vamos a comprar pan, hijo, ya, papá, vamos a comprar. Abre la puerta, y mira, y cuando Dios creó el cielo, ¿no? Ya, papá, sí, Dios creó el cielo, ¿no? Y está caminando por ahí, ve un ladrón, ¡fum! Y Dios dice, ¿no? En su mandamiento, el 8º mandamiento, no robarás. Ese hombre está faltando a la ley de Dios, hijo. Sí, papá, ya sé que el 8º mandamiento dice eso. En todo momento, te sientas a comer, vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios que bendiga los alimentos en su palabra. Sí, papá, vamos a orar. En todo momento dice que debe estar hablando a sus hijos de Dios. Qué interesante. ¿Tú haces esto con tus hijos? Algunos dicen, si yo hago eso, mi hijo me manda a rodar. ¿Cómo te va a mandar a rodar tu hijo? Tú eres el papá. Tú eres el que pones límites en tu casa. Y si tu hijo vive bajo tu techo, así tenga 40 años, él tiene que sujetarse a lo que tú digas porque es tu casa.
No, que mi hijo ya es grande, que haga lo que quiera. Sí, que haga lo que quiera, pero cuando viva solo, cuando se pague su casa y su techo. Mientras viva en tu casa, tendrá que soportarte todos los días. Esta es mi casa y vamos a orar. En esta casa oramos a Dios. Si tú quieres meter alcohol y drogas, no. Si quieres hacerlo afuera, ya no puedo hacer nada, ya creciste mal. Voy a orar por ti nada más. Pero mientras estés acá, yo voy a orar por ti. Yo tengo lindas imágenes en mi memoria de mi abuelita orando. ¿Algunos tienen una imagen así, en su corazón? De la abuelita orando. Llegando a las 3 de la mañana borracho y la abuelita orando por ti. ¿Estás bien? Sí, abuelita, se despierta. ¿Quieres tomar algo? No, vete a dormir. Pero vienes tan borracho, hijo, de repente aquí tienes sed. No, yo la corto, vete nomás. ¿Te puedes imaginar una abuelita así, orando por ti? Eso quiebra el corazón cuando creces. No dejes de orar por tus hijos. No dejes de mostrar piedad de Dios en tu vida, pero honesta, que hayas pasado tiempo con Dios realmente. Habla a tus hijos, no dejes de hablar a tus hijos de Dios. Así estén grandotes, con bigotes y también tengan hijos. Ok, y no acaba ahí, mira el mandamiento, dice, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Sabes qué significa eso? Es casi como tenlo en tu celular a la mano, porque todo el día estamos con el celular, ¿no? Ten banners, versículos bíblicos, descárgate Biblias en tu celular, en tu Facebook, deja de poner tantas cosas y comienza a banear, a postear cosas de Dios. Vas a ver cómo muchos amigos tuyos se van. ¿En serio? Y a veces es mejor que se vayan. Y tú vas a estar frecuentemente con la palabra. Así que Jairo era un hombre lleno del gozo que se preocupaba por las cosas espirituales. Entonces, ¿eres tú un padre que se preocupa por la vida espiritual de tus hijos? ¿Eres tú un padre que se esfuerza por eso? Vamos a ver la segunda. Jairo es un padre con el gozo quebrantado, ¿no? Que sabe cuál es su lugar cuando hay dificultades. Y yo continúo en el versículo 41. Regresa conmigo a Lucas 8, 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal en la sinagoga. Y miren lo que dice a continuación. Postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. 3 cosas que hizo Jairo aquí. A ver si me acompaña. Primera cosa, Jairo supo ir a la fuente correcta. ¿A dónde fue? A Jesús. Jairo supo ir de la manera correcta. ¿Cómo fue él? Se postró ante Jesús. Tercera cosa, Jairo supo pedir de la manera correcta. ¿Cómo dice que pidió? Le rogó. Por favor, te suplico que vengas a mi casa. Mi hija se está muriendo. Yo sé que tú la puedes sanar. ¿Te puedes imaginar un principal de la sinagoga? Alguien que solo adora a Dios. Alguien que solo se postra ante Dios, postrándose ante Jesucristo. Eso debe haber sido entre toda la gente que está en el pueblo. ¡Oh, wow! ¿Qué está pasando aquí? Pero él lo hizo. 3 cosas que él hizo. ¿Ok? Algunos papás, cuando ven dificultades, tales como enfermedad, tales como muerte o crisis económica, o tienen un hijo con algún síndrome. Yo he visto estas cosas que son duras. Y le echan la culpa a la esposa, le echan la culpa a su familia. ¿Y saben lo que hacen? Se van. Abandonan a la mujer y abandonan al hijo. Peor aún, hay padres que ven estas situaciones o en crisis totales y se suicidan. Hacen un abandono literal de sus hijos. Yo tengo un nombre para estos hombres. Yo los he llamado personalmente, y perdóname si ofendo a alguien, no es mi intención, pero yo los llamo cobardes. No son hombres que asuman, no son hombres que se paren delante de Dios y busquen a Dios, que se arrodillen ante Jesucristo y le rueguen. Lo quieren hacer en su fuerza, en su forma, y cuando todo se cae, entonces abandonan. Qué fácil, qué fácil. Cobardes son lo que son. A mí me gusta cuando hay hombres que no dejan a su mujer, a pesar de que su mujer, no, a veces reviente cohetes. Están ahí luchando por su matrimonio. Digo, wow, eso me gusta. Ese hombre es un buen hombre. Dios va a bendecir a ese hombre que trabaja con su esposa, que trabaja con su mujer. He visto muchas parejas así. Yo digo, wow, qué lindo. Y al final, cuando vemos que maduran, cuando vemos que crecen, vemos el fruto y decimos, qué lindo. Dios bendiciendo un matrimonio, bendiciendo un hogar. Eso es maravilloso.
Porque el hombre decidió hacer lo que hizo Jairo. 3 cosas. Ve a la fuente correcta, que es Jesús. Humíllate y póstrate ante Jesús, que es la manera correcta de estar ante aquel que todo lo puede, y ruégale que tenga misericordia de tu familia y de ti. Hombre, ¿estás dispuesto a hacer algo así? Si estás dispuesto a hacer algo así, Dios va a abrir bendiciones sobre tu vida y sobre tu familia. Dios va a bendecir tu hogar. Y si eres soltero, prepárate. No prepárate. Prepárate, prepara tu corazón, prepara tu carácter. Fórmate en Cristo Jesús y deja que Dios bendiga tu vida. Porque dice que esposa es bendición que Dios da. Una mujer, una esposa es la bendición que Dios da. Así que si estás casado y tienes una esposa, es la mejor mujer que tienes para ti. No la abandones, no la maltrates. Y si Dios te ha dado hijos, aprende a criar a tus hijos. Tienes que estar con ellos. Y cuando no estés y crezcan, no le eches la culpa al colegio. No le eches la culpa a la esposa. Tú estás acá, tú tienes que ver eso. No, es tu responsabilidad, mi hermano. ¿A quién le vas a...? Dios te lo ha delegado a ti. No se lo ha delegado a tu esposa. Tu esposa es ayuda idónea para esto, pero es tu responsabilidad. Un día tú y yo estaremos parados delante del grande para darle cuentas. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu conciencia? ¿Has abandonado a tus hijos? No, yo estoy ahí. Dices que estás ahí, pero no estás. No estás. Todo el día trabajas, todo el día estás fuera. Tus hijos no te ven, te conocen por foto. Y cuando llega le dicen a su mamá, mamá, llegó el tío. Así que Jairo era un padre lleno de gozo que se preocupaba por las cosas espirituales. Jairo es un padre con el gozo quebrantado que sabe cuál es el lugar cuando hay dificultades. ¿Y cuál es el mejor lugar? A los pies de Jesús. La tercera, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien? ¿Me avisan, por favor? Jairo es un padre que su gozo cumplido estará en llevar a Jesús a su casa. Miren, a pesar de todas las diferencias sociales y religiosas, Jairo estaba dispuesto a llevar a Jesús a su propia casa. El versículo 41 continúa, rogaba que entrase en su casa. Por favor, Jesús, te ruego, te suplico, mi hija se está muriendo, ven a mi casa. Ven a mi casa. Y de ahí salió esa canción. Ven a mi casa. No, mentira. ¿Qué llevan muchos padres a sus casas? ¿Sabes qué llevan muchos padres a su casa? Llevan dinero. ¿Está mal? No. Pero si llevan dinero y ellos no están, ese dinero va a corromper su casa. Otros llevan diversión. Y compran juegos, el PlayStation, la última generación, celulares de última tecnología, tienen computadoras, tienen televisores, ¿cómo es? Smartphone, ¿no? Pero ellos tampoco se están. Ok, otros que llevan vicios a la casa, otros llevan violencia, infidelidad, maltratos. Y les pasa como aquel siervo del profeta Eliseo, que le dijo que vaya a traer comida. Y se fue todo el día. Y regresó con lo que encontró y ni sabía qué era. Y sin saber qué era, lo puso para cocinar. Y los que comieron dijeron, varón de Dios, hay muerte en esta olla, apesta y sabe horrible. Él trajo muerte a la vida de estos hombres, que eran hijos de profetas. Pero ¿sabes qué hizo Jairo? Jairo llevó a Jesús a su casa. No llevó muerte, llevó vida. Y esta vida es vida abundante. La vida de Jesucristo. Llevar a Jesús a casa presentará desafíos. Siempre que tú vayas en pos de Jesús, va a haber desafíos contra tu vida. Él encontró una multitud. ¿Recuerdan a la mujer? Se puso en el camino, Jesús se distrajo y otro problema que enfrentó fue la muerte de su propia hija. Dificultades. Cuando te pones en pos de Jesús, entonces vas a encontrar dificultades. Cuando no te pones en pos de Jesús, aparentemente todo va bien. Pero cuando te pones en pos de Jesús, ¿quién crees que se levanta contra ti? Es el enemigo que se levanta contra ti para que tú no sigas a Jesús. ¿Ok? Así que Jairo era un padre preocupado por las cosas espirituales. Uno, Jairo era un padre que sabe cuál es su lugar cuando hay dificultad, a los pies de Jesús. Tercero, Jairo es un padre que sabe llevar a Jesús a su casa. Cuarto, Jairo es un padre que encuentra gozo al estar al tanto de la salud de su hija. Porque miren lo que dice el versículo 42.
porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. Muchos hoy en día no son conscientes de la enfermedad ni social, ni espiritual, ni emocional de sus hijos. ¿Ok? Están tan ofuscados en sus cosas que han perdido de vista su responsabilidad más importante. ¿Y cuál es? Su familia. A veces no saben ni cómo se llaman sus hijos. Tienen 4 hijos y al primero le llaman como al tercero. Ay, ¿tú cómo te llamas? ¿Han escuchado algo así o no por ahí? Empieza por el último y acaba con el primero y es el segundo, ¿no? Ay, pa. Bueno, yo sé que algunos tenemos problemas ya de vejez, ¿no? Pero no es eso. Y no están allí para ellos con el pretexto de proveer para su familia. Ok, pero Dios no te ha pedido solamente, ahí estás, no te ha pedido solamente que proveas, y te ha pedido que críes a tus hijos. Dios ha pedido que críes a tus hijos, y eso no se puede delegar nunca. Así que Jairo era un padre preocupado por las cosas espirituales. Segundo, Jairo era un padre que sabía dónde ir en medio de la dificultad. Tercero, Jairo era un padre que sabía llevar a Jesús a su casa. Y cuarto, Jairo era un padre que estaba al tanto de su hija, sabía lo que le estaba pasando, conocía a sus amigos, conocía a su familia. Y por último, para terminar, Jairo es un padre que enfrenta adversidad por su hija. ¿Adversidad como cuál? ¿Ok? Primero, enfrentar a la multitud. ¿Te puedes imaginar? Jesús va a ir contigo y Jesús no puede dar un paso porque la gente lo está apretando. ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías si tu hija se está muriendo? Yo comenzaría a gritar, ya, ahora un paso, y me pondré a empujar a la gente para abrirle paso a Jesús. Yo no sé qué habrías hecho tú. Yo no sé qué hizo Jairo, pero él estaba allí. Otra cosa es, otra dificultad, ¿cuál es? Apareció esta mujer. Jesús está queriendo caminar atrás de Jairo y aparece una mujer y lo toca y Jesús se distrae. Y Jairo, ¿para qué se mete esa mujer allí? Y sería lindo poder ver las diferencias que hay entre esta mujer impura y este hombre de Dios. Entre esta mujer desechada y este hombre aceptado por la comunidad. ¿Ok? Y él, evidentemente y seguramente, al ver que esta mujer se sana, cobra expectativa y dice, sí, ok, Jesús sí puede sanar, acá estoy viendo, esta mujer fue sanada. Vamos Jesús, vamos, camina, ya deja esto, caminemos. Y en eso llega ¿quién? Uno de su casa. ¿Y qué le dice? Ya no molestes al maestro, porque tu hija ya partió. Ese corazón de haber quedado desolado. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién hizo esto? ¿Por qué? Jesús, la mujer, yo llegué muy tarde y vienen las mea culpas. Si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho el otro, vienen estas sensaciones de, ok, ¿por qué no la abracé más? ¿Por qué fui tan rudo con ella? Hubiera sido menos indolente con ella, hubiera pasado más tiempo con ella. Es muy tarde, ella está muerta. Y seguro su amigo o su familiar que llegó lo trató de consolar y lo abrazó entre sollozos y gritando, llorando la desolación de la muerte de una hija, única hija. Él tal vez abrazándose, no te preocupes, Cholo, no te preocupes. El Cholo lo pongo yo, ¿no? No te preocupes. Cholito, fuiste un buen padre, ella lo supo, ella te valoró todo lo que tú hiciste, ella vio cómo tú te preocupabas por ella, cómo te pasaban las noches al pie de su cama, fuiste un buen padre. Y tal vez él llorando, escuchando esas palabras que no significaban nada de este hombre honesto que le estaba dando consuelo, de repente escucha a Jesús y le dice, no temas, ten fe y cree. Papá, debes tener fe y debes creer en Jesús, porque Jesús va a entrar a tu casa. Y entrando a tu casa, Él puede sanar a tus hijos. No importa en lo que estén metidos, papá Dios puede sanar a tus hijos. ¿En qué están metidos tus hijos? No lo sé. Pero Dios puede intervenir. Pero necesita que tú, hombre de Dios, te pares, te pongas a los pies de Jesús y le clames a Él como Él quiere que sea, humillados ante Jesucristo. ¿Eres capaz de hacer esto? Esto es un llamado para todos, ¿verdad? Pero el que está aquí es Jairo. Y los hombres que estamos aquí tenemos responsabilidades. Asumamos nuestras responsabilidades. No deleguemos esas cosas porque no se delegan. Son nuestras responsabilidades. Humíllate ante Dios. Busca a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por este tiempo que hemos encontrado en tu presencia.